Capítulo 18 estamos meditando del libro de los Hechos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 18, versículos del 22 en adelante. Hechos 18, versículos del 22 en adelante, y leemos unos versículos y los demás los desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos todo, hermano? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Dejémoslo hasta ahí, y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que bendiga la vida de cada uno de los que están aquí presentes, los que están a través de las redes y a través de este sonido, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga cada una de sus vidas, Señor. Pon en ellos, Señor, un corazón atento, Señor, a lo que usted quiere hablar a este pueblo, bendito Dios. Que su palabra edifique, Señor, la vida y los corazones de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca. Para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, vamos a ver si logramos terminar el capítulo 18 ahora, y el próximo jueves, si Dios lo permite, vamos a entrar al capítulo 19. Así que estamos hablando de cómo el apóstol Pablo está terminando su segundo viaje misionero y ahora empieza su tercer viaje misionero. Sabemos que esos viajes son para abrir misiones, para establecer iglesias en esas ciudades donde el apóstol Pablo escribe esas cartas. ¿Para qué? Para que el pueblo y el mundo conozcan la palabra de nuestro Dios y el evangelio. El que el apóstol Pablo ha venido anunciando que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, que hay salvación por la fe. Eso es lo que hemos venido estudiando, y el apóstol Pablo sigue predicando aquí la palabra de nuestro Dios. Así que antes de irnos, vámonos allá atrás, lo que tienen Biblia con mapa, vámonos donde dice tercer viaje misionero. Tercer viaje de Pablo, allá al final de la Biblia. Los que tienen mapa, los que no tienen, ni modo. En la próxima, cuando compren una con mapa. Tercer viaje de Pablo. Ahí está donde el apóstol Pablo parte desde Jerusalén. Y ahí hemos ido viendo en esos mapas cómo está el recorrido de los viajes. Ya vimos que sale desde Antioquía de Siria. Ahí sale el apóstol Pablo con el tercer viaje misionero. No tiene, pues en la próxima. Así es que allá al final entonces sale de Antioquía, pasa por Tarso, por Derbe, y llega hasta Anfípolis, Tesalónica, Berea. Eso es todo lo que el apóstol Pablo vio en el segundo viaje, llegando a Corintios, Atenas, y luego regresa y sigue ya de nuevo el tercer viaje, porque en el segundo viaje tenía que llegar al principio de donde inició. Todos los viajes que ha hecho el apóstol Pablo siempre da una vuelta y regresa al lugar de donde inició. ¿Para qué? Para volver a iniciar un segundo viaje en otros lugares, en otras ciudades donde no se ha predicado. Pero a todo esto él regresa y sigue supervisando las misiones que ahí hay. Por eso es que ahí vemos ahora en ese tercer viaje cómo pasa por todas estas ciudades de nuevo y predica en otras ciudades, como es en Mileto, en Efeso, en Galacia. Allí aparecen todas esas ciudades donde el apóstol Pablo se pone a predicar el evangelio, porque a eso es llamado, a predicar el evangelio.
hasta regresar de nuevo a Jerusalén. Así que ya habiendo visto eso, vámonos allá a Hechos, ¿verdad? Capítulo 18. Entonces dice que el título que tiene ahí, que Pablo regresa a Antioquía. Ya dijimos que regresa a donde va a empezar el siguiente viaje. Por eso dice ahí, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Así que de eso vamos a hablar, de cómo el apóstol Pablo, antes de partir a ese su viaje misionero tercero, que hay uno más, que ya no es un cuarto viaje, sino el viaje para Roma. Eso está ahí mismo en el mapa, donde es lo último que el apóstol Pablo hace, porque ahí Roma es decapitado. Así que vamos a hablar de cómo ahora inicia su tercer viaje misionero. Dice en el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la de Jerusalén. Por eso dice subió. Donde quiera que esté arriba o esté abajo, la Biblia siempre va a decir sube. ¿Por qué? Porque es la ciudad de Dios. Es el lugar que Dios escogió y por eso se llama subir. Y por eso el apóstol Pablo, y aquí en la Biblia dice, subió. Dice allí, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Allí descendió. Pasó por Cesarea, luego pasa a Jerusalén saludando a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Así que allí dice descendió. ¿Por qué? Porque ya no es Jerusalén, sino Antioquía, donde de nuevo sale a ese viaje. Vamos al versículo 23 y dice, y después de estar ahí, dice, algún tiempo salió. Estuvo un tiempo ahí, no solo se fue y pasó de paso, no. Estuvo un tiempo siempre confirmando a las iglesias, predicándoles, sacándoles dudas de qué es lo que tenían. Ellos que no entendían. Y cada uno de nosotros así debe de ser. Ya dijimos de que hay que leer la Biblia. Hay que leer estos estudios antes de venir. Para que a la hora que hablemos aquí ya no hay duda. Se aclara con lo que aquí se predica. Por eso dice ahí, y después de estar allí algún tiempo, pasó un tiempo enseñando la palabra y luego salió recorriendo, dice, por orden. Llevaba un orden. No iba a lo loco, ¿verdad? Iba ordenado, dice, empecé aquí voy a iniciar. A supervisar cómo va, a escribir la carta que escribía desde esas ciudades. Por eso dice, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia. Allí es una nueva ciudad, allí no había estado. Ahora en este tercer viaje pasa, allí es donde escribe la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque allí se establece un tiempo a predicar la palabra y dice que va recorriendo por orden de la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos, confirmando que lo que él puso ahí vuelvan a estar, ahí estén predicando la palabra, que no se hayan movido, o que no estén predicando otro evangelio, sino confirmando que la palabra siga creciendo, la palabra siga engrandeciendo el reino de Dios. De eso se trata el evangelio, de que el reino de Dios a través de esas almas que se convierten siga creciendo. Porque si no, no hay crecimiento, si no hay alma. Por eso es que él viene y va confirmando, dice, a todos los discípulos, a todos los que iban congregándose en esas ciudades donde él ya había dejado a personas encargadas en esas misiones. Recordémonos que aquí arriba, si ustedes leen ahí en el 19 o en el 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Y llegó, dice, a Efeso. Ya cuando llegó a Efeso, dice, los dejó ahí. ¿A quiénes? A Priscila y Aquila. Y entrando, dice, en la sinagoga, discutía con los judíos. Así que ahí estaba discutiendo con los judíos. ¿Qué es lo que discutía? Dijimos que discutía acerca de la gracia y de la ley. Son los dos testamentos, los nuevos testamentos. ¿Quién estableció el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe quién lo estableció? Nadie. Nadie sabe. No creo yo.
creo si el que estableció el Nuevo Testamento es el que hizo el nuevo pacto, el pacto de su sangre, que es Cristo Jesús. La respuesta estaba fácil. Así que, hermanos, tenemos que estar en la jugada con eso. El Nuevo Testamento lo inició Cristo cuando empezó allá en Mateo el Evangelio. Así es que, por eso es que vivimos en ese tiempo, en ese nuevo pacto de gracia. No por la ley, ya no vivimos por la ley. La ley ahí está, se tiene que cumplir. Pero ahora el tiempo que nosotros vivimos es de gracia. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio la gracia. Al morir en esa cruz del Calvario allí, Él nos dio esa salvación que nadie nos pudo haber dado. Bien, sigamos allá en el versículo 24, donde dice que aparece Apolo predicando allá en Efeso. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Entonces, ¿quiénes dijimos que estaba en Efeso? ¿Que a quiénes había dejado el apóstol Pablo? Había dejado un matrimonio ahí, ¿verdad? A Priscila y Aquila. Ellos estaban como encargados de la obra allá en Efeso, donde se estaba predicando la palabra y ellos eran los encargados. Luego, estando ahí en esa ciudad de Efeso, dice que llegó un judío llamado Apolos. ¿Están aquí va? Entonces, este Apolo dice que era un hombre natural de Alejandría. Se llama Alejandría porque esta ciudad fue descubierta o conquistada por Alejandro Magno, el gran conquistador griego, donde murió, dice, arrepentido y afligido porque, llorando porque ya no había más que conquistar. Nadie le había hecho frente. Ya todas las ciudades las había derrotado. Y entonces cuando murió, dice que murió de decepción, porque ya no halló más que conquistar. Entonces ya no le hallaba sentido a la vida. ¿Cuántos no le hayan sentido a la vida? Nos falta todavía, ¿no? Pero este hombre, este gran conquistador que fundó el imperio griego, Alejandro Magno, conquistó todas las ciudades que él quiso y nadie se le opuso. Y por eso dicen que murió de esa forma, de decepción, al ya no haber más batallas, más ciudades que conquistar. Y por eso es que este hombre llamado Apolo dice que es natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Cada uno de nosotros debería de ser como este hombre Apolo, elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Por qué? Porque ese poder Dios lo da. Ese poder usted y yo lo tenemos, pero no lo usamos. ¿Por qué? Porque lo apartamos. Sabemos que el Espíritu Santo nos da poder y que vive en nuestros corazones y en nuestra mente, pero hasta allí lo dejamos. No usamos el poder que Dios nos da. Pero este hombre sí lo usaba. Y por eso dice que era poderoso en las Escrituras. O sea, conocía las Escrituras. Pero ¿y nosotros cómo las vamos a conocer si no las leemos? No leemos, entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta del poder que está aquí y que habita en nosotros? Por eso es que debemos de estudiar la Biblia. Por eso es que están los estudios bíblicos, para que aprendamos, que sepamos, que nos demos cuenta de cómo Dios usa el poder en muchas personas, en muchos discípulos. ¿Para qué? Para que demuestren al mundo que lo que ellos andan predicando es un Dios de poder. Y usted y yo, ¿cuándo vamos a predicar y cuándo vamos a anunciar un Dios de poder si nosotros ni lo creemos? Por eso es que dice aquí, este hombre natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. El poder lo da la Escritura, la palabra de Dios. Por eso que él era elocuente, por eso que él podía hablar, porque él con facilidad hablaba al pueblo y a la gente que no conocía y convencía a muchas almas. ¿Por qué? Porque era poderoso en las Escrituras, conocía las Escrituras. De hecho era un judío y los judíos conocían la ley. Pero él no conocía toda la palabra. Él llegó, dice, hasta donde Juan el Bautista bautizaba, hasta ahí se quedó él. Pero ya no siguió.
¿Por qué? Porque ya no conocía de la gracia que Dios había dado. Sigamos avanzando ahí. Entonces el 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Vaya, había sido instruido. Ya dijimos que todo judío conoce las Escrituras, conoce la ley, conoce el Antiguo Testamento. Porque así han sido instruidos. Porque la palabra ya nos lo dice en el Antiguo Testamento, de que estas palabras, dice Deuteronomio, las leerás en tu casa al levantarte, al acostarte, y las repetirás, dice, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso dice. Entonces son instruidos. Y usted y yo somos instruidos por la palabra, y debemos de instruir a nuestros hijos. Y este hombre así era instruido. Y por eso dice que este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente, ahí está la limitación, conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí él conocía, sabía que había venido el Mesías y que había que bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Para creer en él. Pero lo demás era un misterio que no había sido revelado, dice el apóstol Pablo. Entonces él no lo conocía. Por eso que dice ahí, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. ¿Y qué es fervoroso? Es esa pasión por la palabra, por las almas. Ese deseo de querer estar en la casa de Dios, sirviéndole a Dios con ese gozo. Ese es lo que era él. Fervoroso, animado. Eso es lo que estaba diciendo que él era. Era instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso. Siempre animaba a las personas, siempre las personas querían oírlo, porque él era elocuente. Hablaba a perfección lo que era la palabra, porque la conocía, había sido entrenado. Y por eso es que usted y yo debemos de leer las Escrituras y escuchar o aprender de los estudios bíblicos, para poder hablar y tener esa facilidad de hablar cuando nos toque hacerlo. Porque siempre nos va a tocar. Siempre nos vamos a encontrar con personas que no conocen de Cristo. Y muchas veces saben que somos cristianos y nos preguntan, ¿y qué vamos a contestar? Si no leemos. Para eso son los estudios bíblicos, para eso hay que estudiar la Biblia. Y por eso es que este hombre dice que era instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Eso es lo que hay que hablar, hermano. Cuando se predique la palabra, hay que hablar diligentemente lo que Cristo hizo, y lo hizo por amor, lo hizo con gozo. Él sintió temor como todos nosotros, sintió ese miedo a la muerte, pero obedeció. Cuando allá en el huerto de Getsemaní dijo, que pase de mí esta copa si es posible, Señor, pero más hágase tu voluntad y no la mía. Entonces fue obediente hasta la cruz. Él sabía que iba a morir. Él sabía que no podía apartarse de esa promesa que había hecho al Padre de venir a morir en esa cruz. ¿Por qué? Porque Dios tiene palabra. Jesús tiene palabra y la cumple. Y si Él dice sí, así será. Y si dice no, también. Y eso nos enseña a nosotros. Y la misma palabra nos dice de que nosotros, nuestro hablar sea sí o no. Eso es lo que debemos de hacer. Y por eso es que este hombre conocía y enseñaba elocuentemente, dice la palabra, y diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces cuando le preguntaron que hasta dónde conocía, él dijo, yo he llegado hasta el bautismo de Juan. Hasta allí recibí la enseñanza, hasta allí me bauticé. ¿Por qué? Porque él no se había bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque así se les enseñó a través de Juan el Bautista en la predicación, para que en aquel tiempo todo judío creyera en el nombre de Jesús. Por eso se bautizaban en ese nombre. ¿Para qué? Para darse cuenta que Jesús era el Mesías y que había bautizarse en el nombre de Jesús, porque Él venía a darnos salvación. Así que por eso dice ahí, y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ahora nosotros ya no podemos decir solamente, ¿verdad?
sino aquí Dios nos ha mostrado todo. Todo lo que va a pasar. Todo lo que pasó, está pasando y va a pasar, ya está escrito aquí. No hay nadie que invente algo que no va a pasar. Se habla de guerras, habla de terremotos, de enfermedad, todo está pasando. Pero aquí ya está escrito que por qué pasa. Antiguamente el pueblo judío se decía de que se enfermaban a causa del pecado. Y es que el pecado es una enfermedad. Entonces decían que por eso habían enfermos. Por eso había muchos ciegos en Jerusalén. Porque el pecado hacía que las personas se enfermaran. Igual que hoy en estos tiempos, muchas personas se enferman al oír las aflicciones del mundo, de las enfermedades que nunca hayan respuesta a la vacuna para las cosas que están pasando. Del SIDA, nadie ha dicho que haya dado alguna vacuna. Entonces, pero eso es escrito. Eso no es de preocuparse. Usted y yo que conocemos no nos debe de preocupar eso. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha enseñado todo, el presente, el pasado y el futuro. ¿Cuál es la duda que tenemos? Si aquí está escrito cómo va a ser el futuro. Pero muchas veces, muchos se van a donde los brujos. ¿A qué? A que les digan, mire, usted esto le va a pasar esto y esto. ¿Y qué va a hacer de mí? Pero y esperando una respuesta, pero ¿de quién? Del hombre. Porque no esperamos una respuesta de Dios. Si la verdadera respuesta está en Dios. Y aquí está escrito. Pero como nos falta leer, perdemos la Biblia. Hasta que hay culto la buscamos. Está polvosa. Pero como hay un culto, un día sí, un día no, casi no se empolva mucho. Bien, sigamos avanzando. Entonces dice que conocía hasta lo que era el bautismo de Juan. Versículo 26. Y comenzó a hablar, dice, con denuedo en la sinagoga. Ahí está, donde este hombre que conocía la palabra hasta el evangelio de Juan, o hasta el bautizo de Juan, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Dónde empezó a predicar? En la sinagoga, dice, en la casa de oración. Ahí empezó. Así que comenzando a predicar la palabra se dieron cuenta que era un hombre poderoso en las escrituras, que la hablaba con autoridad esa palabra. ¿Por qué? Porque la conocí. Así es que usted y yo debemos de hablar con autoridad esa palabra si la conocemos, pero si no la conocemos, no. Aquí todos deberíamos de participar en los cultos. Todos deberían de predicar. Todos deberían de cantar. Todos deberíamos de orar. Un día creo que lo vamos a hacer. Vamos a pasar a todos ahí, que uno por uno vaya orando. Y es que eso no es malo para Dios, ¿o sí? ¿O no sirve eso? Estamos jugando entonces. Así es que Dios eso es lo que quiere, que todos oremos, que todos le clamemos, que todos conozcamos la palabra. Y si no, ¿cómo va a llegar ese poder? No va a llegar. ¿Por qué? Porque no ponemos atención a la palabra. O la leemos como oír llover. Así como, está lloviendo, no, pues sí, pero no me voy a mojar porque ando sombrío. Así decimos. Así es que dice ahí, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó, dice, a hablar con denuedo, con autoridad, denuedo, con conocimiento, con suavidad, la palabra de nuestro Dios en la sinagoga. Pero dice, cuando le oyeron Priscila, ¿quiénes dice que le oyeron? Priscila y Aquila. ¿Y quiénes eran ellos, dijimos? Eran los pastores de allá de Efeso. A ellos los dejó el apóstol Pablo estableciendo esa iglesia allá en Efeso. Y por eso dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila, no lo llamaron para llamarle la atención, lo llamaron para felicitarle. Y le preguntaron diligentemente, mira, ¿y hasta dónde conoces la palabra? Igual que usted y yo debemos de hacer con aquellos que no conocen, con aquellos que tienen dudas. Y usted conoce a Cristo, ¿no? Y no queremos hablar. Tenemos miedo. Miedo a que nos rechacen, o a que nos hagan preguntas. Pero hay que acostumbrarse.
Claro, tenemos miedo, sé que les pregunto y no contestan. Y ahora la otra gente difícilmente les vamos a contestar. Así es que por eso dice ahí, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron. O sea, lo llamaron para decirle, mira, te vamos a enseñar, te vamos a discipular, te vamos a enseñar el camino de Dios. Porque te falta, porque como no conoces hasta el bautismo de Juan, de ahí para allá la gracia no la conoces. Pero tenés que predicar eso, dice ahí. Entonces por eso dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, más exacto, con el conocimiento que le faltaba acerca de la gracia de Cristo, la gracia que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Por eso le tomaron aparte, porque a ellos les parecía como predicaba, pero no hablaba de verdaderamente del tiempo de la gracia, de la salvación, de la esperanza que hay para el mundo en Cristo Jesús al haber resucitado. Por eso dice ahí que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces no hablaron de otra cosa. Entonces usted y yo, cuando hablamos con el mundo, ¿por qué nos ponemos a hablar de los chistes que ellos cuentan? Muchas veces hasta hacemos chistes, ¿no? Dicen que San Pedro llegó al cielo, ¿no? Y que allá le salió no sé quién. Hasta nos ponemos a contar de las películas, ¿no? De Cantinflas, que un día en el infierno y un día en el cielo. A ver, ¿qué es eso? Bien, entonces, aquí dice que ellos le tomaron para explicarle la palabra. Entonces usted y yo, cuando hablemos con gente del mundo, no vamos a ponernos como ellos, sino a explicarles el camino del Señor, el camino de Dios, dice ahí, que le expusieron, dice, el camino del Señor. Lo que él no conocía, ellos se le enseñaron. Usted y yo debemos de estar deseosos por aprender lo que no sabemos. Tenemos que conocer bien la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo, la esperanza que hay para el mundo que Cristo vino a dar. El mundo vino a sufrir. El mundo nos enseña el pecado, la muerte. Y la muerte y el pecado nos separan de Cristo, pero Cristo vino a unirnos a través de su muerte. Para eso murió, porque nos ama y quería que todos nos acerquemos a Él. Por eso dice Juan 16, porque de tal manera murió el mundo. Bien, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Entonces ya Apolos, que era un predicador que predicaba ya la palabra, dice que queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Entonces le dieron ánimo. ¿Para qué? Para que siguiera predicando. Entonces dice que queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. O sea, le dieron cartas de recomendación para que él lo recibiera, para que no lo despreciaran, porque sabían que él conocía la palabra y que podía servirles en esas ciudades donde se seguía predicando. Y por eso dice, y escribieron a los discípulos de los que le recibiesen. Y llegado, dice, él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces sí, predicó la gracia. ¿Por qué? Porque ya conocía, ya había sido instruido. Fue a otras ciudades y como ya le habían dado las cartas de recomendación que ese hombre podía predicar la palabra, lo recibieron y por eso dice que fue de gran provecho. Usted y yo debemos de ser gran provecho para el mundo, a servirle a Cristo. Pues ese provecho tiene que ser para beneficio de la palabra del Señor, para engrandecer el reino de Dios. No para provecho personal, sino para engrandecer el reino de Dios, para que muchos se conviertan. Por eso es que dice allí, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Cuántos somos salvos por la gracia de Dios? La gracia de Cristo es la que nos da esa esperanza de salvación. Nada más. Así es que, por eso, hermanos, usted y yo debemos de estar sometidos a la palabra. Entonces estamos sometidos, debemos de leerla, debemos de creerla, debemos de vivirla, porque eso es lo que hacía Apolo. Dice que él era fervoroso y poderoso en la escritura. ¿Por qué? Porque vivía la palabra. Así como la leía también,
la vivía. Por eso que el apóstol Santiago habla de poner por obra la palabra. No solo de oír, sino poner el ejemplo. Así que de eso nos está hablando aquí el apóstol Pablo en este capítulo 18. Terminemos ahí en el versículo 28. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Entonces ya estaba como un maestro, discutiendo con los judíos como lo hacía el apóstol Pablo. Pero este no era el apóstol Pablo, este era Apolo, el que ya estaba públicamente discutiendo, dice ahí, ¿verdad? Allí dice que era público, porque con gran vehemencia refutaba públicamente, no a escondidas de nadie, no estaba encerrado, sino a todo el que quisiera para preguntarle, él estaba listo para responder. ¿Por qué? Porque conocía, porque ya el Espíritu Santo le había dado la autoridad para poder hablar esas palabras. Entonces, él siendo un judío ya discutía con los judíos acerca de cómo era la gracia de Dios. Por eso es que allí en el 27 dice, a los que por gracia habían creído, por pura gracia. Entonces él, como ya predicaba la gracia, ahora hablaba a los judíos, porque los judíos no creían en la gracia, creían en la ley de Moisés. Así es que por eso dice ahí, refutaba públicamente a los judíos, demostrando. ¿Y cómo les demostraba? ¿Cómo va a demostrar usted al mundo, a las personas que no conocen, que Jesús vino a morir por ellos? Cuando le digan, ¿en qué cita dice eso? Hay que conocerla. Juan 3:16, donde nos amó y murió. Entonces, pues eso es lo que hacía este hombre, que conocía ya las escrituras del Antiguo Testamento, y ahora no solo el Antiguo, sino ya la gracia, el Nuevo Testamento de Dios, el nuevo pacto que él vino a hacer entre Dios y los hombres. Por eso dice, demostrando por las escrituras. Cuando demuestre o diga algo, tiene que demostrarlo con la escritura. A donde dice, y por eso se lee la Biblia cuando se anda predicando. Mire, dice esto y esto aquí, pero en esta cita. Así hacía este hombre, haciendo lo que el apóstol Pablo hacía en todas las ciudades, discutiendo con los judíos que solo le hablaban de la ley. Pero ahora él dice de que, demostrando por la escritura, que Jesús era el Cristo. Y es que eso es lo que tiene que demostrar, que Jesús era el Mesías, que Él murió. ¿Por qué? Por las señales que Él hizo, por esa salvación que nos regaló, por esa sangre que derramó para pagar el precio de nuestros pecados y nuestras culpas. Así que, hermano, usted y yo, cuando hablemos, comprobemos con las escrituras las cosas que hablamos. Si vamos a evangelizar, llevemos listas esas citas. Aunque las personas tienen dudas y hacen preguntas, y hay que llevar esas citas en la mente o escritas para decirle, mire, aquí tengo esta cita, mire Romanos 10:9, mire Juan 3:16, mire Romanos 3:23. ¿Qué quiere decir todo eso? Que Jesús murió por todos y que todos somos pecadores. Entonces esas citas hay que saber. Así que, hermanos, la gloria es para Dios. Un estudio bíblico más para la gloria y honra de nuestro Dios. Incline su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados en el nombre de Jesús, Señor, le damos gracias. Y pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo la vida de los hermanos presentes en este lugar, Señor. Si hay necesidades en su pueblo, Señor, sea usted contestando, Señor, o dando esa respuesta esta noche. Diga la vida, la salud del pastor José y de cada uno de aquellos, Señor, que están necesitados de salud, de sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, si hay amigos, vecinos o a través de las redes, con necesidades, con enfermedades, necesitando esa sanidad también, Señor, esta noche le pido que sea usted, Señor, dando esa sanidad a cada uno de aquellos que allá donde están, Señor, están creyéndole, Señor, que usted puede hacer esa obra en cada uno de ellos. Por eso le pedimos sanidad por cada uno de ellos, por cada uno de los que las necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Por esos enfermos que están en esos hospitales, Señor, en el nombre de Jesús, ponga esa mano poderosa, Señor, para que esa sanidad sea un hecho en la vida de cada uno de aquellos que le han creído, Señor, y que le siguen creyendo. Por eso lo ponemos en sus manos, Señor, para que sea usted dando, Señor, esa respuesta esta noche.
Y ahora, Señor, te damos gracias por esa palabra que nos enseñó, Señor, donde debemos de ser como este hombre Apolo, Señor, poderosos en la Escritura, Señor, fervorosos, con gozo, Señor, hablando del poder de su palabra, bendito Dios. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, enséñanos ese deseo de poder y querer aprender, Señor, lo que usted vino a hacer en este mundo por cada uno de los que aquí habitamos, Señor. Gracias le damos, Señor, por esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por aquellos que nunca le han conocido. Aquellos que nunca le han recibido como su Salvador personal esta noche. Le pedimos, Señor, que toque esa mente y esos corazones. Si hay amigos a través de las redes, a través de este sonido, y nunca han recibido a Cristo esta noche, pueden recibirle como su Salvador personal. Esta noche, si usted no ha conocido a Cristo y nunca le ha recibido como su Salvador personal, esta noche usted puede hacerlo repitiendo después de mí esta oración y diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por aquellos que nos sintonizaron, por los que hicieron presentes, Señor, por los que escucharon a través de este sonido. Te pido, Señor, que sea usted bendiciendo cada una de sus vidas, Señor, llevándolos en el cuerpo de su mano con su bendición, que los cubra con su sangre, Señor, para que podamos llegar con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús le damos gracias y le decimos, Señor, que nos vamos de este lugar, mas no de su presencia. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle palmas a nuestro Dios, porque Dios que lo merece. La gloria es para Él. Llamo al pastor José que nos ayude con nosotros.